Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Leemos y saludamos después para que no me quede mucho rato ahí paradito. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, lo vamos a repetir, que fue con el que el hermano inició el culto. Marcos capítulo 1, verso número 14, leo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, hermanos, me complace mucho saludarlos y poderlos ver. Para todos un saludo muy cordial en esta noche, en el nombre del Señor. Gracias. Hermano Rulbeni, su esposa y sus muchachas, saludo para ellos. Para todos los hermanos, desde el más joven hasta el más anciano, y para los niños, para todos un saludo muy cordial. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de estar acá. Hermano Freddy, Andrés, bueno, le agradezco que haya tenido en cuenta mi nombre para estar con ustedes. Les quiero felicitar, hermanos. Yo tuve la oportunidad de estar aquí una vez. No sé, de pronto me ayuda alguien a calcular. Era pastor el hermano Sammy Casas. Eso fue ayer por la tarde, ¿cierto? Hace mucho. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántos? Hay 8 años. Tuve la oportunidad de trabajar con él a nivel distrital en escuela dominical, y una vez hicimos una reunión acá y nos quedamos para el culto, hermano, y después de este tiempo regreso acá y encuentro una infraestructura muy, pero muy buena. Yo sí los quiero felicitar, porque realmente los pastores dirigimos, pero con la ayuda de ustedes levantamos esto, ¿cierto que sí? Bueno, gracias a Dios, que disfruten bastante de esto, hermano, porque está buena iluminación, amplio el salón. No, esto aquí está de maravilla. Prediquemos más bien, ¿no? ¿Están preparados para un sermón de 3 horas? Tan queridos, hombre. Tiempo de arrepentimiento es el tema que me comisionaron, y creo que nosotros escuchamos muy a menudo esa palabrita arrepentimiento, ¿cierto? El Señor, pues acá en lo que leímos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que el Señor comienza su predicación es hablando de 2 asuntos muy importantes, y es invitar a la gente a que creyera en el evangelio, pero también a que se arrepintiera. Y parece ser que a veces cuando hablamos de arrepentimiento, como que nuestra mente lo asocia con predicarle a las personas inconversas. Pero creo que hasta los convertidos también a veces necesitamos arrepentirnos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué no nos detenemos estos minutos para que definamos bien qué es el arrepentimiento? O sea, ¿qué es arrepentirse? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Amén. Y creo que esto nos puede servir
tanto a los convertidos como a los inconversos. Amén, hermano. Lo primero que tenemos que decir es que todos los seres humanos le debemos una absoluta obediencia a Dios, ¿cierto? Y cuando una persona no obedece a Dios, entonces esto genera que caiga bajo el juicio de Dios, porque toda desobediencia pues trae unas consecuencias, ¿cierto que sí? Es el arrepentimiento lo que genera que se restablezca la relación con Dios. Es decir, que cuando hay un acto de desobediencia y cuando hay un agravio, lo que favorece que esa relación pueda mantenerse es que quien agravió o quien desobedeció se arrepienta, ¿cierto? Entonces pudiéramos decir que el arrepentimiento es la única alternativa, es la única que el Señor Jesucristo le ofrece a un pecador para que el pecador escape de su juicio. Amén. Y hay algo muy diciente en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, el verso número 3. Lucas 13:3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es un pasaje bastante diciente, porque el Señor lo que está diciendo es, si una persona no se arrepiente, va a perecer. Por eso les decía ahora que la única alternativa que el Señor le ofrece a un pecador para que no caiga en el juicio de él es que se arrepienta. Así que creo que este tema es bastante importante y conviene que lo manejemos muy bien, porque también es una doctrina fundamental de la iglesia. Entonces es un tema que lo debemos conocer muy bien, manejarlo muy bien y enseñarlo muy bien, ¿cierto? La raíz etimológica de esta palabrita arrepentimiento nos habla de tres raíces, y la primera la encontramos en el idioma hebreo y es la palabra nacham, que quiere decir tranquilizado o confortado. Pero tiene dos raíces etimológicas del idioma griego. Una es metanoia, que quiere decir pensar diferente, cambio de mente, cambio de propósito y cambio de opinión. Y hay otra raíz etimológica griega y es la palabra metaneo, que quiere decir ser contristado, sentirse mal y apesadumbrarse. O sea que podemos decir que quien se arrepiente es contristado, se siente mal, se apesadumbra, pero piensa diferente, cambia de mente, cambia de propósito, cambia de opinión, y cuando se arrepiente queda tranquilizado y queda confortado. Gloria a Dios. O sea que el arrepentimiento es una bendición muy grande. Amén.
Y vuelvo a decir, no solo para la persona que es inconversa, porque hermano, somos humanos y a veces se nos van las luces también a nosotros, ¿o no? ¿Cierto que sí? Le hablo pues de una manera como antioqueña, bien escueta ahí, a ver si usted me entiende. ¿Sí se le han llegado a ir las luces? ¿O no? Claro que a todos nos han ido las luces alguna vez y hemos actuado mal y hemos obrado mal y hemos pecado contra mi Dios y hemos ofendido a los hermanos y hemos hecho cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Pero gracias sean dadas a Dios que nos da una alternativa para que podamos restablecer esa relación con Él, y es el arrepentimiento. A las visitas pues también les decimos, usted necesita arrepentirse. Y hoy es tiempo de arrepentimiento. ¿Y por qué lo necesita? Porque es la única alternativa que Dios le da para que usted escape del juicio de Él cuando lo ofenden. Amén. Bien. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? 1. Sentir dolor por haber ofendido a alguien. En este caso, hablando con Dios o del tema de acerca de Dios o del Evangelio, arrepentirse es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Porque cada vez que pecamos, atacamos la santidad de Dios. Porque Dios es santo. Y nos manda a que seamos santos. ¿Cierto que sí? Entendiendo pues que ser santo es haber sido apartado del pecado, haber sido separado para Dios y ser consagrado para Dios. Porque los santos caminan, los santos ven, los santos oyen. Hablo con los santos de Belalcázar. Dígame, hermano. ¿Usted no es santo? Claro. O sea que los santos sudan. Y ya saben los otros, los antioqueños, ¿cierto que sí? ¿O no? Bien conocido ese adagio, ¿cierto? Que los santos sudan. De Dios es santo y nos manda a que seamos santos. Entonces cada vez que pecamos, atacamos, es la santidad de Dios. Por eso debemos arrepentirnos, porque estamos atacando es a Dios. ¿Cierto que sí? Atacamos a Dios. Nuestro pecar, nuestro mal proceder es un ataque a la santidad de Dios. Por eso es que, haciendo un paréntesis, le podemos decir a las visitas: los pastores aquí no tenemos confesionarios en la iglesia, porque cuando uno peca, peca es contra Dios. Entonces al que hay que rendirle cuentas es a Dios, y hay que ir es donde Dios a que nos perdone, pero Dios, porque es que perdonarle a otro lo que no me hizo a mí, eso es muy fácil, ¿cierto? Vea que yo vengo porque es que yo cometí este pecado, entonces yo vengo a que usted me diga qué tengo que hacer para que me absuelva. No, pues haga esto y esto y esto y ya queda absuelto, claro, porque es que no pecó contra él. Ve, es que yo vengo a pedirle perdón porque a ver este que me manda a hacer, porque es que yo me le robé 1.000.000 de pesos al vecino, entonces a ver qué hago. No, haga esto y esto y esto y listo, pero vaya, dígale que le robó 1.000.000 de pesos a él, a ver si le perdona tan fácil. ¿Cierto, hermano? Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Y el arrepentimiento
debe producir un dolor por haber ofendido a Dios. ¿Cierto? ¿Qué es arrepentirse? Sentir dolor por haber ofendido a Dios. 2. El arrepentimiento incluye el propósito de cambio en la persona. No solamente entender lo que hay que hacer, sino hacerlo. Vuelvo a leer. El arrepentimiento incluye el propósito de cambio en la persona. No solamente entender lo que hay que hacer, sino hacerlo. Proverbios 28:13, muy conocido este pasaje. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el arrepentimiento debe ir acompañado de un propósito de cambio en la persona. Eso es lo que se llama conversión. Entonces el esposo le pegó a la señora y le hinchó un ojo. Y entonces el esposo va a donde la señora y le dice: ay, mi amor, perdón. Ay, es que usted me sacó la piedra mía, entonces yo no me aguanté, pero mi amor, yo estoy arrepentido de haberte pegado. Perdóneme, mi amor, de verdad que estoy arrepentido, lo lamento, lo siento. Y ella le dice: tranquilo, papito, yo te perdono, no te preocupes por eso. Él se arrepintió, ¿cierto? Pero ¿cómo demuestra que se arrepintió? ¿Qué tiene que hacer para demostrar que se arrepintió? No volver a pegarle. Eso es conversión. O sea, mostrar un fruto del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento incluye el propósito de cambio en la persona. Mi amor, no te vuelvo a pegar, estoy arrepentido, lo lamento, listo. Se arrepintió. Dijimos que arrepentirse es sentir dolor. Claro, él sintió dolor por haberle pegado, ya se arrepintió, le pidió perdón, pero ella está esperando que no lo vuelva a hacer. Creo que todos los que estamos acá, que nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando comenzamos a escuchar el Evangelio, nos dimos cuenta que sí estábamos ofendiendo a Dios de muchas formas, ¿cierto? Y eso nos llevó a sentir dolor. Le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdonó, pero ¿qué resta? Demostrarle fruto de ese arrepentimiento. Amén. Y eso que los predicadores de hoy no somos tan drásticos como Juan el Bautista, porque el mensaje de Juan, ¿cuál era? Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y el que no da buen fruto. No, si los pastores predicáramos eso hoy, ven y le cuento que no sea esto aquí. No, mentiras, que ustedes son muy lindos, son. ¿Cuánto hace que usted no se toma un aguardiente? ¿Cuánto hace que usted no se toma una cerveza? ¿Cuánto hace que usted no se acuesta con la mujer ajena? Seguramente que hace muchos años. Y no porque no podamos.
No es que no podamos, sí podemos, porque aquí no nos tienen amarrados. Lo que pasa es que como nos arrepentimos, le estamos demostrando a Dios con un fruto digno de que estamos arrepentidos. Y por eso no lo hacemos. Amén, hermano. Que vení, tómate esta cervecita. No, yo no tomo cerveza, que media, que para este calor. No. Creo que estoy hablando con gente arrepentida. ¿Cierto que sí? Claro. Sentimos dolor por haber ofendido a Dios y lo seguimos sintiendo. ¿O no, hermano? ¿Cierto que no hay nada más terrible que un cargo de conciencia por uno haber ofendido a Dios? Uno ahí mismo siente un dolor y uy, Señor, por favor, Señor. ¿Cierto que sí? Entonces el arrepentimiento incluye propósito de cambio en la persona, pero también incluye la muerte al pecado. Carta a los Romanos, capítulo 6, a partir del verso número 11. La muerte al pecado, el arrepentimiento incluye la muerte al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que se arrepiente muere al pecado. Amén, hermano. Muere al pecado. No nos interesa el pecado. Le tenemos fastidio al pecado. Forma parte de la obra de Dios en nuestra vida, que el Señor, hermano, lo regenera a uno de tal manera que lo que uno tanto practicó, que le gustaba tanto a este cuerpo, pero que es malo, ya uno comienza a tenerle hasta fastidio. ¿Por qué? Porque se muere a ese pecado. Y el arrepentimiento incluye la muerte a sí mismo. Amén. Marcos 8, 34 y 35. Quien se arrepiente muere a sí mismo. Gloria a Dios. 8:34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Quien se arrepiente muere a sí mismo. Amén. Usted no ha escuchado muchas veces la expresión: es que yo soy así, ¿qué más le vamos a hacer? ¿La ha escuchado o no? Es que yo soy así. Aquí, hermano, no podemos hacer lo que a nosotros nos parezca. Aquí hay uno que manda. Aquí hay uno que ordena. Aquí hay uno que gobierna. Aquí hay uno que domina. Amén, hermano. Y cuando uno se arrepiente, uno muere a sí mismo, a la arrogancia, a la altivez, a la incredulidad de uno mismo. Porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y todo evangélico tiene que vivir es para Cristo. Hacia esta carne no le guste. Hacia esta carne trate de levantarse. Cuando uno se arrepiente, muere para uno mismo. Amén.
que yo soy así y a mí no me cambia nadie, entonces no te has arrepentido. Amén, hermano. El arrepentimiento incluye la muerte al mundo. Amén. Santiago 4:4. Bien conocido este pasaje de la Escritura. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera carta de Juan 2:15 al 17, también creo que es un pasaje conocido. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que se arrepiente muere para este mundo de pecado. Y hay gente que ama este mundo. Claro, pues cuando usted y yo éramos inconversos, hermano, que veíamos la vida desde un punto de vista meramente humano. Ay, habían tantas cosas que nos gustaban. No, yo no soy capaz de dejar eso. Es que eso es muy bueno y que no sé qué. Y hay cosas que atan la gente a este mundo porque la gente ama eso, ¿cierto? Pero cuando uno conoce al Señor y uno entiende este evangelio, uno se da cuenta, hermano, que definitivamente no hay nada mejor que el Señor. No hay nada mejor que la vida cristiana. Eso lo vemos cuando nos arrepentimos. Cuando no estábamos arrepentidos nos desenfrenábamos y nos deleitábamos allá. Y eso era lo último para nosotros y era lo mejor. Es que eso es disfrutar de la vida. Y claro, rehusábamos y rechazábamos el evangelio, pero porque no lo conocíamos bien. Pero hermano, yo creo que usted está de acuerdo conmigo en lo que le voy a decir. Nos dimos cuenta que estábamos en el lugar equivocado. Que eso allá no hay sino perdición, destrucción. Allá en ese mundo se respira muerte. En Cristo se respira vida. En ese mundo no hay sino destrucción. En Cristo hay construcción. Allá afuera hay tristeza, desosiego y amargura. En Cristo hay tranquilidad. En Cristo hay paz. En Cristo hay alegría. En Cristo hay gozo. Esta es la verdadera vida. Aquí es donde se disfruta de la vida. Usted ha muerto ya para el mundo, ¿cierto? Eso allá ya no, hermano, eso allá, hermano, grave, eso allá no, ay, hermano. Vea, yo estos días me fui para el centro de Medellín. En esos lugares me tocaba ir a conseguir una cosita para el proyector de la congregación. Y le toca a uno pasar por ahí, por esa zona de tolerancia. ¿Cierto que sí? Por ahí de Cundinamarca, ahí por la cascada, por donde están las chicas tiernas y cariñosas, que le dicen a uno mi amor sin conocerlo. ¿Cierto que sí? Hermano, y yo miraba esa zona. Yo iba con mi esposa.
Y yo la agarré fuerte. Y yo miraba, hermano, esa zona, hermano, das tristeza. Das tristeza, hermano. ¿Cierto que sí? Das tristeza. Y uno inconverso se mantenía por allá. Definitivamente, hermano, nosotros estamos muy bien. Nosotros estamos sobrados, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos sobrados. Estamos bien, hermano. Aquí estamos bien. En la iglesia estamos bien. En Cristo estamos bien. ¿Qué más le pedimos a esta vida, hermano? Y tenemos a Cristo al lado de nosotros. Importancia del arrepentimiento. Vea, hermano, el arrepentimiento es tan importante. El arrepentimiento es un llamado que Dios le hace a toda la humanidad. A todos, sin excepción alguna. Hechos Apostólicos, capítulo 17, el verso 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? Que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Dios manda a todo hombre y en todo lugar ¿a qué? A que se arrepienta. Una orden, es una orden. Amén. ¿Y sabe por qué es importante el arrepentimiento? Porque Dios mandó a la iglesia a predicar el arrepentimiento. Lo mandó. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Nos mandó a los predicadores a que predicáramos el arrepentimiento y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se da cuenta que Dios mandó a predicar el arrepentimiento? Uno se sorprende. Iglesias que salen por televisión, ¿cuál es el mensaje de ellos? Dé para que Dios le dé. Eso sabe uno, que Dios le da o no nos ha dado. ¿Sí le ha dado Dios? Eso lo sabemos. Bájese de 10,000 para que compre el pañuelo ungido y verá que queda sanado. Que le trajimos agua del mar Rojo. ¿Y cuál es el mensaje? Que usted no tiene por qué ser pobre. Que si usted es pobre es porque es un mal cristiano. Y uno se pone a escuchar esos mensajes. Y de arrepentimiento y salvación nada. ¿Y cuál es el mensaje que Dios mandó que predicáramos? El arrepentimiento. ¿Cierto? Hombre, enseñar a los hermanos acerca de mayordomía es una bendición. Enseñarle a los hermanos que el Señor sana es una bendición. Enseñar que hay dones espirituales, hermano, que todo eso nosotros lo predicamos. Pero el mensaje céntrico es el arrepentimiento. Porque este mundo está perdido y Dios quiere que la gente se salve. Y la gente se salva no vendiéndole pañuelos. La gente no se salva hablándole de mayordomía. La gente se salva hablándole de arrepentimiento. Y que entiendan el arrepentimiento y que se arrepientan. Amén. Gloria a Dios.
Yo estaba por aquí mirando el enemigo número uno de los predicadores y no lo encontraba. Y no, hasta que lo encontré. Véalo, allá está. ¿Cierto que es el enemigo de los predicadores? ¿Cierto? Pero creo que tengo unos minuticos, está temprano todavía. ¿Cierto que sí? Sí, tengo otros minuticos. No, es que mejor dicho. Efectos del arrepentimiento. El arrepentimiento afecta la mentalidad del hombre. ¿Cierto que sí? Cuando alguien se arrepiente con Dios, ese arrepentimiento le afecta su mente. Pero se lo afecta para bien. Porque hay mentes que se afectan para mal. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Pero ¿qué pasó? No fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, afecta la mentalidad del hombre. ¿Por qué? Porque esto concierne con el intelecto del hombre. El arrepentimiento cambia por completo al hombre. Este cambio influye en su mentalidad. Invitó al uno y le dijo: yo por allá no voy a ir, pero fue. Y el otro dijo: yo voy a ir, y no fue. ¿Cuántos de ustedes, al igual que este predicador, le tiramos la puerta en la cara a los hermanitos? A mí eso no me interesa, a mí eso no me gusta, ¿eso para qué? Yo no necesito eso. Pero cuando Dios trató con nosotros y nos arrepentimos, ahí estamos sentaditos en esa silla. Porque dijimos que no y aquí estamos. Porque eso afecta, el arrepentimiento afecta la mentalidad. ¿Cierto que sí? Hermano, vaya, pídale perdón al hermano. No, pero ¿cómo le ocurre, hermano? Pero, hermano, a usted le conviene. Vaya, hermano, hable con él. Te vas a perder, pues, hombre, por estar enemistado con el pobre hermanito. Pastor, pero es que, no, vaya. Y a lo último es consciente: hombre, yo ofendí al hermano, de verdad que sí, qué pesar del hermanito, hombre, yo como he sido de cruel con el hermanito, y termina pidiéndole perdón. Amén. El arrepentimiento afecta las emociones del hombre. Amén. No solo afecta la mente, afecta las emociones. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso número 7 al 11. Segunda a los Corintios 7, 7. 7, 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El arrepentimiento que es según Dios produce arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que es según el mundo produce tristeza o arrepentimiento para muerte. La tristeza que es según este mundo produce arrepentimiento para muerte. Pero cuando Dios produce arrepentimiento, nos produce vida y afecta nuestras emociones. Usted no ha visto a veces en nuestras reuniones culticas ese varón, ese hombre, ese machomán, ese que dice yo no lloro, ese que dice yo no me le doblego a nadie, ese que dice es que a mí me levantaron a punto de correa y entonces yo aprendí a ser todo un varón. ¿No lo ha visto usted? Que le basta un toque sobrenatural del Espíritu Santo para haberlo doblegado ante la majestad de Dios, llorando como un niño. Ese que dijo yo no lloro delante de nadie, lo vemos llorando delante de Dios y pidiéndole perdón a Dios, porque el arrepentimiento toca nuestras emociones y ese arrepentimiento que según Dios nos produce vida. Amén. Toca las emociones del hombre y las afecta. Una persona arrepentida llora. Una persona arrepentida se estremece. ¿O no? Una persona arrepentida, usted lo ve como lo abraza cuando es honesto. Usted ve cómo lo abraza y le dice, hermano, perdóneme, perdóneme, hermano, perdóneme. ¿Cierto que sí? Porque el arrepentimiento afecta las emociones. Pero ¿sabe también qué afecta? Que me gusta mucho. Afecta la voluntad del hombre. ¿Usted ha oído la famosa parábola del hijo pródigo? Amén. Lucas 15:17. Lucas 15, 17 y 18, dentro de la famosa parábola del hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él se arrepintió por haber dejado el papá, por haber dejado la hacienda, por haber dejado la riqueza, cuando estaba por allá comiendo algarrobas, entonces reflexionó y dice, y volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré. ¿Sí nota usted la expresión? Me levantaré e iré. O sea que el arrepentimiento afecta la voluntad del hombre. Cuando la persona realmente está arrepentida, la persona voluntariamente pide perdón, busca el perdón, voluntariamente se aparta del pecado.
Es una bendición, hermano, muy grande la obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Porque es un proceso, hermano, donde Dios nos va quitando las cosas que hasta ni cuenta nos vamos dando. ¿Cierto? Porque nos vamos apartando, vamos escuchando y nos vamos apartando voluntariamente. Yo no hago eso. Volvieron los amigos a decirle, vení, vamos a tomar. No, es que muchachos, yo no voy a ir por ahí. Ah, ¿verdad que te estás volviendo evangélico, cierto? Sí, muchachos, estoy yendo a la iglesia. Yo no. Y entonces si vive en unión libre y le dice a la muchacha, vean, es que yo me volví evangélico y entonces, y usted no se casa conmigo. Entonces nos va a tocar dejarnos. ¿Cierto? Nos va a tocar dejarnos. Y entonces una hermana muy bonita, le dio por convertirse pues cuando era inconversa y entonces comenzó a simpatizar. Y entonces era una muchacha muy dependiente del esposo no, del compañero. Y entonces un día ella le dijo a él, vean, es que a mí me gusta el evangelio, pero para que me bauticen yo tengo que arreglar primero con usted. Entonces yo tengo dos opciones: o usted se casa conmigo o nos dejamos. Y entonces él le dijo, ¿y usted qué va a hacer sin mí? Usted muere de hambre en mí. Y a usted nadie al saber. Y se burló de la pobre muchacha. Y pensando que ella nunca lo iba a dejar. Pero como el arrepentimiento afecta la voluntad del hombre, un día ella le dijo, bueno, hasta aquí llegamos usted y yo porque el domingo me bautizo. Así que hasta luego. ¿Usted qué va a ser capaz de eso? Claro, llegó el domingo y sí, señor, bautizaron la hermanita. Cuando llegó a la casa, ya estaba el jurado, y dijo, no, señor, hasta luego, con usted no. Y entonces ella le dijo, pero yo sí me quiero casar ya con usted. Y ella le dijo, pero yo con usted ya no me caso. Ya bien borracho y bien pegalón que es. Yo que estoy joven, hasta bonita soy, yo de hambre no me muero porque ya tengo al Señor. Y lo dejó. De ahí que la gente dice que es que los pastores que dañamos matrimonios. ¿Usted no ha escuchado eso? La gente toma una decisión porque el arrepentimiento afecta la voluntad del hombre. La afecta. Amén. Gloria a Dios. Resultados del arrepentimiento: produce el perdón de los pecados, produce salvación, produce deseos de obedecer el evangelio, produce vida, produce que haya respuesta a la oración, detiene la ira de Dios y produce gozo en el cielo. Fruto del arrepentimiento, dos. Uno, ¿sabe cuál es el fruto del arrepentimiento? El primero, la reconciliación con Dios. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20. Ya lo voy a soltar, me falta un pedacitico. Segunda a los Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Volvemos al ejemplo del fulano que le pegó a la señora. Ella, me imagino que ella queda enojada, ¿cierto? Brava, no le habla, no lo alza a ver. Pero después que él se arrepintió y le mostró fruto digno de ese arrepentimiento, entonces ¿qué ocurrió? Se reconciliaron. Ay, mi amor, es que yo te quiero tanto. Voy a aprovechar esta oportunidad que usted me está dando, mamita. Eso yo no lo vuelvo a hacer. ¿Quedaron reconciliados? Claro. Hermano, ¿usted no le parece que es una bendición muy grande que usted y yo, que éramos enemigos de Dios? Eso lo leímos ahora con Santiago 4:4. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos éramos amigos del mundo? O sea que ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Pero nos arrepentimos y ahora estamos reconciliados con Dios. Y Dios nos encomendó este ministerio de la reconciliación. ¿Cómo hacemos que la gente reconcilie con Dios? Le predicamos arrepentimiento y que la gente se arrepienta. Amén. Fruto del arrepentimiento y nos vamos. El bautismo. Qué buen pentecostal. No se sabe de memoria Hechos 2:38. ¿Cierto que si no sabemos de memoria? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hermano, ¿a quién bautiza el pastor? Al que se arrepiente. Que a veces nos han metido golazos, hermanos, que adivinos no somos. Uno cree que quien pide el bautismo es porque está arrepentido, entonces uno lo bautiza. Pero no, que resultó que era que es que le gustaba una hermanita de la iglesia. Que no, que es que le dijeron que va a repartir mercados. Son casos pues muy esporádicos. Pero normalmente ¿a quién bautizamos? A quien se haya arrepentido. Usted se arrepintió y por eso lo bautizaron. Dígame, no, hombre. Estoy hablando con gente que se arrepintió de verdad. Gloria a Dios. Hermano, le invito, sigamos predicando el arrepentimiento. Amén. Les motivo para que sigan adelante ayudándole al pastor a organizar este saloncito que les está quedando muy bonito. Amén, hermano. Es un trabajo que lo hacemos entre todos, pero yo sí me voy muy sorprendido de Belalcázar. Esto aquí quedó muy bueno. Hermanos, gracias por su tiempo.